En Tele 13 Radio 103.3 acá en la ciudad de Santiago, y lo hacemos hoy con Ascanio Cavallo y con Josefina Araos, que nos propone para este segundo bloque hablemos algo de economía. Mañana se va a conocer el IMASEC del mes de febrero. No está demasiado clara o demasiado halagüeña la perspectiva para el IMASEC de febrero. El ministro Marcel lo dijo cuando se conoció el de enero, y tampoco está demasiado halagüeña la perspectiva para el resto del año, Josefina, a juzgar por las entrevistas de ayer a distintas autoridades económicas. Sí, yo en particular tenía en mente a Rosana Costa y la entrevista de Sebastián Claro. Sobre todo me llamó la atención la cautela, ¿cierto? El cuidado con el que evalúan las cifras medianamente positivas o que permitían ser optimistas a la luz de la desagregación de la información. O sea, cuando uno va haciendo el zoom de cuán claro dice los brotes verdes, en verdad no podemos saber si son brotes de algo, ni siquiera verdes, sino brotes de algo, porque no sabemos si son algo estable o son una cosa netamente puntual. Y en fin, cuando uno hace el zoom a cada una de las cosas, en verdad no son necesariamente tan buenas, las mejoras son bastante tímidas, pero agregan además, y ese es un dato que complejiza todo, la incertidumbre del panorama internacional a propósito de los efectos que pueda tener las políticas económicas del gobierno de Trump, ¿no? Y que, claro, es ambivalente porque en algún sentido pareciera que el impacto no ha sido tan inmediato a nivel de percepciones, ¿cierto? Que podría ya eso estar teniendo efectos en las cifras económicas, pero sí puede tener impactos ya concretos una vez que se empiecen a implementar cada una de esas de esos aranceles que promete Donald Trump, ¿cierto? Y que hacen ir con mucha cautela respecto de cuál puede ser el efecto para una economía muy expuesta al vaivén internacional como la nuestra, ¿cierto? Y después podemos ir a los detalles, pero me interesaba subrayar esta cautela en la que coinciden estas dos figuras desde la economía, ¿cierto? El análisis técnico, cautela por la incertidumbre del panorama, mezclarlo con lo protagónico que va a ser el tema crecimiento, ¿cierto? Para la campaña y para un próximo gobierno, y por lo tanto lo difícil que puede ser manejar este tema que parece estar tan lejos como muchas otras materias en la política contemporánea de lo que puedan efectivamente hacer los gobiernos, ¿no? El desafío no es solo tener una buena política, un buen programa de crecimiento económico en el futuro gobierno, sino ver qué pasa afuera, y eso no está en manos del país, ¿no? Entonces las expectativas con las que va a haber que lidiar son muy complejas, porque no necesariamente va a estar en manos de quienes gobiernen responder positivamente a ellas. Y las expectativas son un problema. Los mercados amanecieron hoy muy nerviosos, han estado nerviosos durante todo el día, precisamente porque se espera lo que va a pasar el miércoles con lo que Donald Trump llama el Día de la Liberación, que es cuando va a anunciar sus no te rías, si lo dice en serio, sus aranceles, y bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar realmente. Es la risa triste de la sabiduría. Del yo ya lo vi venir. Yo creo sobre esto lo siguiente. Sabíamos, porque el propio ministro Marcel lo había más o menos anunciado, y el IPOM también, que el primer semestre de este año es probablemente el más malo. Yo no soy especialista, así que no tengo cómo saber por qué el segundo semestre no podría ser peor. Porque siempre puede ser peor. Claro. Pero por lo menos esas personas, ¿verdad?, instituciones, fijaban este semestre como el peor de todo, el más crítico. Ya. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me está pareciendo cada día más que las referencias a las medidas de Trump empiezan a ser un poco mitológicas, ¿no? A ver. Porque en el sentido que son un buen pretexto para que la economía ande mal y echarle la culpa a eso, ¿no? Toda la culpa es de Trump. Claro. Sí, es un buen punto. Y yo diría, en forma un poco menos superficial, si tú quieres, digamos, ¿no?,
hay otro fenómeno. Estábamos viviendo un retroceso del comercio libre desde antes de Trump, ¿no? Primero a partir de China y después también a partir de Europa. Mira, el año pasado yo estuve en Europa, las palabras más usadas en el campo de la economía eran decoupling, separarse de las tendencias, digamos, enfermas, y de-risking, bajar el riesgo. Todo eso tenía que ver con la experiencia de la pandemia. Ya. Porque en la pandemia se mostró que las redes de interconexión, ¿verdad?, entre las economías se cayeron, Claro. o no funcionaron. Claro, no solo se contagió el virus, No digamos. solo se consigue. Y China estaba siguiendo una política muy agresiva de aranceles, de cambio de inversiones por medidas favorables. O sea, esto no es Trump. Ya, es verdad Ya, que... efectivamente, hay una tendencia, claro. Claro, y es verdad que Trump la potencia por 1.000.000. Claro. Y además desde la economía más grande del mundo, por lo tanto tiene un efecto distinto. Lo que pasa es que es muy llamativo el efecto en los mercados, en las Sí. bolsas. Sí. Porque las bolsas tenían incorporado el decrecimiento chino, los problemas hipotecarios de China, y tenían también incorporado los riesgos de este acoplamiento excesivo. Pero lo de Trump no lo tenían incorporado, menos estos idas y venir, los vaivenes, digamos. No, pero yo diría, mi experiencia es que los buenos economistas, que en Chile no son pocos, por A suerte. diferencia de lo que opina José Luis Daza, digamos. No, si después se repite. No, yo creo que son buenos. Pero todo buen economista se caracteriza, entre otras cosas, porque está muy pendiente de la situación externa. Sabe mucho de lo que pasa en otro. Por lo tanto, este no es un panorama que les sea completamente nuevo por lo menos a los más expertos y al propio ministro Marcel, ¿no? Es verdad que Trump, ya lo dijimos, potencia todo esto. Pero digamos, la tendencia venía mucho antes, ¿verdad? Esto se ha llamado el neomercantilismo, ¿verdad? Que es una forma de proteccionismo como la que existió en el siglo XIX y que se llamaba mercantilismo. Por lo tanto, yo creo que nadie que esté hoy día a cargo de la conducción económica y sobre todo de los que vengan el próximo año puede ignorar estas condiciones, ¿no? Son más malas, son desfavorables, o quizás no. O quizás no. O quizás no, pues, porque quizás puedan abrir nuevas oportunidades, nuevos productos, no sé, estimulen el ingenio. Hay muchas razones por las cuales un panorama que parece malo se puede convertir en bueno. Es verdad. Pero también puede seguir malo. También puede empeorar. Incluso, Bueno, Josefina. es bueno recordarle a la política que tiene que actuar convencida de que hay algo que hacer siempre, digamos, Sí, y que no claro. estamos destinados a resignarnos a la decadencia irreversible. Yo creo que es muy interesante el punto de Ascanio que respecto de problemas que anteceden a Trump y esta como mitología, porque aplica en general a Trump, yo creo. O sea, también la inestabilidad del escenario geopolítico, o sea, Trump viene como a encarnar paradigmáticamente cierto estilo de hacer política, cierto carisma, etcétera. No quiero quitarle mérito a su figura, pero en parte también es consecuencia de ciertos procesos y se suma a tendencias que eran anteriores. Entonces me parece una buena advertencia para leerlo con... ¿cómo decirlo? Con prudencia y cuidado, ¿cierto? Y no tanto escándalo como se suele hacer. Pero es cierto, o sea, y por eso me llamaron la atención estas dos entrevistas, porque parecen, sin embargo, advertir algo distinto, ¿no? O sea, como que esa cosa impredecible parece aumentar, ¿no? O sea, algo tiene Trump, algo tiene Estados Unidos, ¿cierto? Algo tiene Chile respecto de Estados Unidos, que parece que hay que tener más cautela que antes respecto del efecto que pudiera tener en el mediano plazo. Pero en todo caso estoy de acuerdo, o sea, nada de esto tiene que servir como excusa, pero sí como me parece una buena alerta de la complejidad del escenario, ¿no? O sea, necesitamos políticos con mucho sentido de realidad,
¿no? Que tengan muy, muy claro el panorama que tienen y las expectativas que van a tener que manejar, porque además como el ambiente local está bien polarizado, hay problemas tan importantes, se presta, y lo hemos visto, para candidaturas muy demagógicas, ¿cierto? Donde digan que acá es cuestión de voluntad y decisiones políticas, y la cosa es que eso puede servir para ganar una elección, pero luego te toca gobernar y esas expectativas que levantaste se van al suelo. Claro, y la seriedad es menos sexy en un escenario en que va a ser complejo internacionalmente, pero va a ser complejo fiscalmente también, digamos. No, o sea, eso es lo más complejo. O sea, Evelyn Matei habla de $6.000 millones de recorte, pero $6.000 millones es una brutalidad de plata para el fisco chileno. Es Digamos. que eso es lo que dijo El Consejo Fiscal Autónomo. Consejo Fiscal, claro, esa es la cifra que dio, pero yo creo que es la cifra que esa o alguna cercana es la que vemos todos. O sea, el endeudamiento de Chile está en el tope, está al borde de la cifra que se considera prudencial, pero es muy alta. Sí. ¿No? O sea, que cumpla que llegue a la línea prudencial es un escándalo. Nunca Chile en los últimos, digamos, Los últimos 30 años. claro, 30 años. No, nunca Chile estuvo en esa posición, como tenían los fondos de la AFP. Era un país que prestaba plata. Que además que cuesta, No pedía. que cuesta una brutalidad de plata en intereses. Vamos a pagar Una brutalidad, en torno a $4.000 millones. Eso Claro. es 2 veces la gratuidad universitaria, digamos. Una brutalidad, por supuesto. Y además Entonces, pagamos la gratuidad universitaria, digamos. Así es. claro, entonces hay que ir resolviendo esa deuda. Por lo tanto, el próximo gobierno tiene un compromiso ahí sí o sí. Después vas a tener que combatir los brotes inflacionarios que continúan, ¿no? Todos los meses es una amenaza. Y por lo tanto tienes que gastar menos, tienes que poner menos dinero en circulación. O sea, es un panorama pero estrechísimo, ¿no? Y tampoco puede hacer lo que hizo Milei, que es ponerse a despedir cantidad de gente. En ese sentido, claro. Sí, porque es más difícil en Chile, ¿no? Hay un código del trabajo que lo hace más complicado. Uno dice, bueno, le sobra bastante grasa al Estado, no solamente al Estado central, sino que a las municipalidades, a los organismos regionales. Sería lógico cortar todo lo que se pueda. Lo que pasa es que si además a este panorama le agregas la inflamación de la calle, Claro. o sea, igual se vuelve medio... Los costos políticos de hacer eso. O sea, esos recortes. échate a 10.000 empleados fiscales y bueno, es un problema. O sea, o lo haces de acuerdo, en un acuerdo del sistema político, o realmente es un problema Es un problema. más grave, Josefina. Por eso, bueno, en la derecha han tratado de aunar con esto la famosa agenda que nunca parece demasiado sexy, ¿cierto? Y siempre se ve tan técnica, de la reforma o la modernización del Estado, ¿cierto? Suena menos sexy que la motosierra, pero es un poco está inspirado en eso, ¿no? O sea, en cómo juntar una agenda de austeridad con una modernización del Estado que permita destinar mejor los recursos, aprovecharlos mejor, pero que tiene muchísimos costos políticos, y es en parte por eso que nunca avanza, ¿no? Nadie quiere echarse a miles y miles de empleados encima, y eso va a exigir por lo mismo, yo creo, espero, creatividad política más que... ¿cómo decirlo? Brutalidad y simpleza, que está muy de moda, ¿cierto? Es más fácil caer en lo de la motosierra para inflamar redes sociales, pero yo esperaría creatividad política para ver cómo justificas una política de austeridad que convenza a la ciudadanía, ¿cierto? Y luego, aún exponiéndote a las marchas en la calle, esas marchas tengan menos legitimidad que la que han tenido en otras circunstancias, ¿no? Pero eso requiere mucho ingenio y no sé si abunda hoy por hoy. Además no está claro, o sea, Milei y Trump se parecen en la motosierra. Hoy día en la mañana me parece que estaba, o ayer, un artículo en el New York Times, había un artículo en el New York Times sobre la ayuda a Myanmar. Hay 1.600 muertos. Y Estados Unidos no ha mandado ayuda porque el día que fue el terremoto, que fue el viernes, le llegó una carta de despido a los empleados de la agencia que está encargada de esto, digamos. Entonces se produjo un cierto vacío. Exacto. Entonces Estados Unidos está dilatando y probablemente el próximo miércoles van a recién evaluar qué es lo que pueden hacer en términos de ayuda, lo que es
supone, dice el New York Times, un problema de política exterior, pero eso es un ejemplo mínimo respecto de una cuestión en la que efectivamente se parecen Trump y Milley, que es el corte abrupto y masivo de puestos, pero en todo el resto de las cosas, Milley es el que lleva las banderas de la libertad y el crecimiento, y Trump está haciendo, como alguien decía hoy día en alguna entrevista que leí en la mañana, Trump es el que está haciendo las medidas peronistas, digamos, Sí. los proteccionismos, los aranceles y todo. Claro. Entonces, también no es tan amplio el margen No es de tan acción para amplio. el próximo gobierno de Chile, sea cual sea, digamos. No solo no es amplio, sino que va a tener déficit fiscal permanente. Es improbable que lo logre superar. Y eso lastra el crecimiento inevitablemente a cifras como las que estamos teniendo este año, 2,6, que es misérrimo, digamos. Apenas cubre la inflación. Y eso, Tampoco. tampoco, porque la inflación, según el Banco Central, va a estar en 3 a principios del próximo año. Claro. Claro, ahora está como cerca de 4. 4,7 Claro. el último dato que se conoce. Bueno, entonces no cubre nada. Por eso Sebastián Claro dice que ni siquiera hay brotes, digamos, ¿no? Así es. No- Es que no- no- visto esos números tiene toda la razón. Así es. Él cuestiona el brote, no cuán ni verdes siquiera el color. están, ¿no? Claro. No que estén ahí frágiles, sino que haya... Que exista el brote. haya brote. Igual es interesante lo de la imagen de la motosierra a propósito de los problemas que hay, porque yo creo que el desafío no está, o sea, lo problemático no está, perdón, en lo radicales que tengan que ser las medidas. Quizás estamos en tiempos en que se puede entender muy mal el concepto de radical, pero a veces necesitamos medidas muy fuertes, ¿no? Cambio, pueden ser necesarias en ciertas circunstancias, políticas muy decididas y fuertes que paren cosas. El problema es que la lógica de la motosierra y lo que hemos visto en Trump a propósito de, no sé, todo el financiamiento de la investigación, ¿cierto?, en las universidades, es que no hay mucha pregunta, ¿no? Y que tú puedes pasar, es muy fácil destruir, es muy fácil uniformizar todo, ¿cierto? Y tratar todo como si estuvieran las mismas condiciones. Entonces, hay una pregunta gigante para la política, ¿cómo detiene, ¿cierto?, con políticas fuertes, digamos, cuestiones que están muy mal, sin pasar por encima de cosas que están bien, ¿no? O de que si se detienen de una sola vez generan costos demasiado graves que pagan otros, etcétera, ¿no? El Estado tiene que actuar siempre muy consciente de que puede ser muy destructivo cuando actúa, ¿no? Y esa cautela no sé si está en los discursos políticos que hoy día más encienden los ánimos. ¿Ascanio? La campaña no es precisamente el escenario mejor para la cautela, digamos. No, pues es el peor de todos. Pero mira, lo que hace Milei con la reducción del Estado y de los empleos públicos, a lo que se parece en realidad es a la política de shock de Jorge Caguas, el 75-76, que es anterior a los Chicago Boys. Claro. Sí. Y una política que viene a combatir tasas de inflación que ya estaban en 400, 500% al año, y una paralización del aparato productivo. Pero hubo un golpe de Estado para eso, ¿no? O sea, Así es. ¿no? Y por no hablar del costo humano que eso tuvo, Sí, pues. tremendo, ¿verdad? Entonces, no es una situación tan fácil de replicar, ¿no? Y bajo, digamos, un sistema democrático es más fácil encontrar trabas que encontrar ayuda para un tipo de políticas de esas, ¿no? Claro, porque además esta es una economía que viene de un ajuste importante. Viene de un ajuste. El 2022 hubo un ajuste Claro. relevante, que yo creo que hay una parte de la base del gobierno que todavía la resiente. Por supuesto. Que todavía dice, ¿sabes qué? Exageramos en esa bajada, digamos. En el combate al COVID, Después, en el combate a la inflación, en rigor. en el combate a la inflación, Claro. que es un derivado. Que es un derivado, exacto. Sí, no, yo creo que lo más disruptivo que hubo fue el COVID, ¿no? No sé. Y por eso sospecho que la próxima pandemia no va a ser igual en términos de medidas, ¿no? Claro. Porque, claro, las pérdidas son demasiado grandes, ¿no? Partiendo por los encierros. Partiendo por los encerros. Ya, Claro. Y el costo inflacionario. Entonces tienes una economía que que va a necesitar otro ajuste, que ya es un problema. Y tienes una reforma tributaria que, por lo que se ve, no va a resultar. No va a salir, no va a bajar la tasa corporativa. Entonces tampoco hay, desde el punto de vista de los incentivos, ese incentivo se está quedando fuera. Y al mismo tiempo le está subiendo el impuesto corporativo, el impuesto de las empresas a las pymes.
porque tampoco hay acuerdo, parece haberlo, para el régimen especial de las pymes, que estaba metido en este proyecto de reforma tributaria y que estaba fracasando. Hay un problema, digamos. Así es, y aún así hay como 100 personas que quieren ser presidente de este país. Yo 200. no entiendo 239 bueno, la última vez que vi. Sí. Ya perdí la... 239. Algo así. La última vez que vi era algo así, sí. 240. O sea, por ahora ahí. llegan a 500. Sí, esto de aquí hasta agosto. Claro, ahí hasta agosto y a 6, al ritmo de 6 diarios, más o menos. Podemos llegar bien lejos, Claro. bien lejos. Con Josefina Arauz y con Ascanio Cavallo estamos haciendo esta edición de Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Y con nuestros auspiciadores también. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Y en la actualidad nacional destaca la noticia que llegaron los Black Days de WOM con precios increíbles. Aprovecha hasta 24 cuotas sin interés y despacho gratis. Todas las ofertas en tiendas y WOM.cl. WOM, nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Simple Minds en vivo, aprovecha el 50% de descuento en tu entrada este 31 de marzo y 1 de abril con Santander y luego 30% hasta agotar stock. La música nos conecta a Santander, es el momento, viene Simple Página Minds. 13. Página 13, claro que sí, suena AC/DC. Está de cumpleaños Angus Young. Igual, bueno, 70 años cumple Angus Young. Y todavía usa el uniforme de colegio. Que lo caracterizó como siempre como el enorme guitarrista que es. El único AC/DC que ha estado en todas las etapas de AC/DC. Genesis lanzó su álbum y entonces fueron 3 con la productora Charisma Records. Fue un día como hoy de 1978. Christopher Walken nació un día como hoy de 1943. Ewan McGregor también está de cumpleaños. Y Alejandro Amenábar, que es chileno, digamos las cosas como son, nació en 1972. Octavio Paz nació en 1914, un día como hoy. Mira, y el 31 de marzo de 1909, cáchate esta, principios del siglo XX, Uruguay suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas. El 31 de marzo de 1909, país laico donde lo haya. Donde lo haya, ponen a 35 años del primer concierto de Silvio Rodríguez en el Estadio Nacional, el regreso de Silvio Rodríguez después de la dictadura, y el final de la Radio Minería, la clásica emisora que estaba ahí en Tobalaba con Providencia, con Hernani Banda en su dirección, y que puso fin a 57 años de existencia un día como hoy de 1999. Recuerdos de este 31 de marzo que compartimos con Josefina Arauz y con Ascanio Cavallo, con quienes hemos hecho esta edición de Página 13. Josefina, Ascanio, que tengan una estupenda semana. Buenos Muchas días. gracias. Que estén muy muy bien. Ustedes quédense con la mejor música después de la pausa aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Muchas gracias por estar ahí.